Las causas son numerosas. La más importante, pero no ocurre acá en Mendoza, es el viento. Por ejemplo, en la región patagónica, el viento prácticamente siempre inclina todas las plantas. Otra razón muy importante es la falta de luz. Y esto se da bastante acá en Mendoza, sobre todo en las regiones más viejas de la ciudad, con veredas más angostas. El árbol ha crecido y se ha tratado de separar del edificio para lograr tener mayor cantidad de luz. Y eso indudablemente ha provocado que la planta se incline. También las plantas mal podadas. Las plantas han sufrido mucho por la poda. Muchas veces por alguna circunstancia determinada, porque han construido un edificio, han tenido que cortar toda una parte lateral del árbol. Entonces inmediatamente por el mismo peso la planta se inclina hacia el otro lado. Otra razón son los suelos. Hay suelos inundables. Entonces las raíces tienden a estar en la superficie. Y por cualquier circunstancia que se vuelva a inundar, que se mueva un poquito, la planta se inclina. Es decir que las razones son muchas. También influye la acción cuando trajeron la planta del vivero. Hay plantas que por su naturaleza tienen lo que se llama raíz pivotante, es decir, que va derechito hacia el fondo. Pero muchas veces cuando lo traen en los macetones le cortan el pivote. Al no tener ese pivote, la planta tira raíces radiales y queda muy inestable. Después por cualquier circunstancia inmediatamente se dobla. Acá ha ocurrido que muchas plantas se han inclinado porque han cambiado el sistema de riego. Antiguamente el riego era por acequias de tierra, después de piedra, después de cemento. La planta prácticamente se ha quedado sin riego y ha tratado de buscar el riego donde encontraba el agua, generalmente las cloacas de las casas. Al irse las raíces para un lado, la copa también se va para el mismo lado y se inclina. Es decir que las razones son muchas, pero bueno, yo creo que es un desafío llegar a descubrir realmente cuáles son las razones que afectan a las plantas en un lugar determinado. Sí, indudablemente hay plantas que son que tienen mucho más tendencia a inclinarse. Por ejemplo, es lo que hablamos del viento. Esas plantas que tienden a inclinarse es una defensa, porque si no se inclinara, el viento las tiraría. Hay otras que son las plantas que están en los bosques, que tienen tendencia a inclinarse en busca de la luz. En cuanto a las nuestras, que tenemos las moreras, los fresnos, bueno, yo todavía no está bien dimensionado cuál planta es más o menos sensible a inclinarse. Pero es indudable que el peso de la copa es muy importante. Hay plantas que de por sí, como los plátanos, tienen unas ramas gigantescas, es un árbol muy grande, es muy grande. Y ese mismo peso indudablemente los inclina, que lo podemos ver en nuestra ciudad, muchos plátanos inclinados, precisamente porque el sistema radicular es pequeño, no tiene la cantidad de riego suficiente como para sostener semejante estructura vegetal. Yo pienso que en las zonas más antiguas de nuestra ciudad, como la Cuarta, por ejemplo, ha sufrido mucho la acción del hombre. Primero, que las veredas eran mucho más angostas, porque es la región más vieja. Ahí el árbol indudablemente ha tenido que inclinarse en busca de luz. Después ahí indudablemente le han cambiado también el sistema de riego. Ahí hay casas que son antes del terremoto de 1861. Indudablemente que ahí también la modificación del sistema de riego ha hecho que las plantas se inclinen para un lado o para otro. Y por eso, creo, una de las principales razones, pero realmente es algo que hay que estudiar en profundidad.